Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud. Hoy vamos a hablar sobre autismo con el doctor Ángel Cermeño, neuropediatra. Un gusto recibirlo. Bienvenido, doctor. Como siempre, agradecido por la invitación y por abrirle esta tribuna al autismo, que es una condición que necesita ser conocida porque sí por nuestra sociedad. Y más en este momento también de pandemia, en donde el confinamiento ha sido una norma y también parte de la convivencia. Pero antes de hablar de autismo, nos gustaría también recordar y también hacerle honor a esas personas con el cromosoma número 21, las personas con autismo. ¿Por qué es tan importante hablar del autismo y también del síndrome de Down, que sean totalmente distintos? Porque ellos no tienen una enfermedad, tienen una condición. Eso es así, es una condición que amerita ser conocida, necesita respeto de la sociedad y por supuesto cada día estos espacios que se le brindan, tanto al autismo, al síndrome de Down, en fin, al mundo de la neurodiversidad, debe ser cada día mayor en nuestros medios, pues. Cuando vemos a un niño con síndrome de Down, a una persona con síndrome de Down, de repente podemos ver algunas características específicas en la parte física, pero también unas conductas bastante cariñosas, bastante inteligentes, son personas bastante armoniosas en la sociedad, aunque en comparación con el autismo no presentan ningún tipo de característica física que podamos diferenciarlos de esa manera. ¿Cómo hacer y cómo educar también a nuestros niños desde muy pequeños al momento de ver una persona físicamente con algún rasgo distinto y tratarlos de la misma manera, no tratarlos diferentes? Correcto, es muy importante la no discriminación, sea por cualquier causa. En este caso que estamos hablando de la neurodiversidad, que tiene un espectro tan grande, podemos ver entidades como el síndrome de Down, que efectivamente tienen características, nosotros le decimos fenotípicas, pero tienen Sí. características físicas que son muy evidentes, cara en luna llena, a veces la lengua un poquito protuida, tienen los dedos un poquito cortos, los pliegues de las manos son a veces únicos. Es decir, tienen unas características físicas que determinan que la persona tiene la condición del síndrome de Down, pero en el caso del autismo no. En el caso del autismo es un niño que tú lo ves y físicamente no tiene nada que te haga pensar que pueda tener el trastorno del espectro autista, a menos que te detengas en cómo socializa, cómo es el lenguaje y cómo son sus conductas, las cuales suelen ser repetitivas, estereotipadas y le cuesta mucho el amoldamiento social. Sí, le pregunto esto porque muchas veces nuestros niños son el reflejo de los adultos, de la familia, de los padres y de los representantes. Muchas veces sin querer hacen algún tipo de comentario delante de los niños y los niños, bueno, reaccionan de una manera específica delante de estos pequeños que tienen algún tipo de característica o condición. ¿Cómo educar primero a los adultos para el respeto de la diversidad en la neurología para que estos niños puedan crecer también como adultos educados, sanos y responsables? Claro, mira, se sabe muy bien que el niño practicante del bullying en la escuela, muchas veces las cosas que le dice a ese niño que está acosando, las escuchó fuera de las escuelas, las escuchó posiblemente en su casa, de un vecino, en la calle. Si nosotros los adultos y nosotros como sociedad comenzamos a educarnos en torno a esto, que de verdad esto está más allá de los libros y un consultorio, porque te vas a conseguir en la bodega a un niño con Down, a un niño con autismo, y por esas condiciones no podemos nosotros de alguna manera dejarlos en un tercer plano. Por el contrario, vamos a darle herramienta a ese niño neurotípico, es decir, el que no tiene ninguna condición, para que ayude, para que colabore, para que entienda y sobre todo respete al niño neurodiverso. Existen diferentes signos sobre el autismo, entre ellos la conducta repetitiva, pero sobre el diagnóstico existen diferentes etapas o diagnósticos. ¿Cuáles son? Es muy importante saber que el diagnóstico del autismo no se hace por ningún examen, se hace basado en síntomas. Y los síntomas los han agrupado los investigadores básicamente en tres áreas: lenguaje, socialización y conducta. Es lo que se conoce como triada de Wien, en honor a una pediatra cuya hija tenía también la condición y ella estudió tanto el tema que se convirtió en un referente para nosotros los técnicos, para nosotros los médicos. Y sabemos que esas tres áreas, si un niño de repente tiene problemas para hablar, pero también para entender, es una de las áreas afectadas. De repente el niño se aísla en vez de buscar la integración. De repente busca socializar, como puede suceder en el caso de algunos autismos, pero es una socialización un poquito brusca, torpe en algunos casos, y la parte conductual es repetitiva. Esas tres áreas afectadas pueden hacernos pensar desde el punto de vista sintomatológico que estamos en presencia del autismo.
Cuando nos dice que no existe un examen específico, quiere decir que no hay, por ejemplo, un estudio de imagen, una tomografía o algo que nos ayude a saber que este niño tiene la presencia de autismo. Nos dice que son los síntomas, la clínica, el interrogatorio y ver cómo es el comportamiento del niño. ¿Existe de repente alguna dinámica en consultorio que les ayude a ver cómo el niño se comporta? Claro, obviamente desde el punto de vista de la gente está acostumbrada a que si alguien tiene que ir para el médico, ¿qué examen te mandó para diagnosticar Sí, algo? claro. En este caso particular, el autismo se le pueden mandar a hacer estudios, pero no para diagnosticar autismo, sino para diagnosticar las comorbilidades, que significa las cosas que acompañan al autismo. ¿Cómo cuáles pueden ser? Un niño con autismo puede presentar epilepsia o convulsiones. Por tal razón, muchos de ellos es válido hacer un estudio electroencefalográfico. Muchos de estos niños pueden tener lesiones estructurales a nivel cerebral. En todo caso, puede pensarse en hacerse una imagen. Pero cuando decimos que nos basamos en los síntomas, sencillamente es eso: lenguaje, socialización y conducta. Pero todo esto se acompaña de la valoración psicológica y un equipo multidisciplinario. Ellos le aplican unos test conocidos internacionalmente con los cuales llegamos al diagnóstico. Cuando nos habla de este test internacional, nos habla entre ellos lenguaje, sociabilización y la conducta. ¿Cómo es que se evalúa el lenguaje de este niño? Sabemos que durante el crecimiento del ser humano existen palabras o frases que podemos ir formando dependiendo de la edad que vamos teniendo. ¿Cómo se hace la evaluación para el lenguaje? O sea, ¿qué características nos puede llamar la atención? Ok, repitiendo lo de las tres áreas, esa área del lenguaje es fundamental. Hay debilidades expresivas, pero también debilidades comprensivas. Según sea la severidad del autismo, esta afectación del lenguaje puede tener diversos niveles. En el caso de un autismo leve, el niño te puede tener un lenguaje, si lo presenta, pero es un lenguaje con una prosodia, con un sonido peculiar, a veces como hablan las comiquitas, como tipo mexicano, como quien dice, tipo robotizado. Es decir, hay un lenguaje, pero ese lenguaje tiene una peculiaridad. En otros casos más avanzados de autismo, a veces no existe ni siquiera un lenguaje verbal, sino que de repente se valen más de expresiones, del llanto, de la risa, de tomar a alguien para que haga lo que él quiera hacer. Es decir, el lenguaje, como vemos en el autismo, tiene un compromiso tanto expresivo como comprensivo según sea el nivel. El lenguaje está comprometido, pero ¿y el aprendizaje? ¿Cómo es? Ok, no necesariamente un niño con autismo tiene debilidades cognitivas, y esto es importante saberlo. Una persona puede tener el diagnóstico de autismo y tener una inteligencia superior a nosotros. Es decir, no necesariamente el diagnóstico del autismo va acompañado de déficit cognitivo, pero estadísticamente se sabe que de cada 100 niños que tienen autismo, 70 tienen algún grado de déficit cognitivo. Porque podría tener, por ejemplo, hiperactividad, déficit de atención también acompañado. Sí, son algunas de las comorbilidades o acompañantes que son frecuentes. El déficit de atención, las conductas hiperactivas. Otra cosa que es importante en el autismo, la autoagresión. A veces un niño con autismo no sabe expresar sus emociones y a veces lo logra hacer a través de la autoagresión, la autoestimulación, el llanto. Y esto desde el punto de vista social se convierte de verdad en una situación incomprensible. ¿Por qué ese niño llora tan fuerte en el metro? ¿Por qué ese niño no acepta estar en un salón de clase? Entonces todo esto a veces hace ruido a nivel social y por eso hago énfasis. Desde el punto de vista social hay que conocer el autismo. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar a partir de qué edad podríamos llevar al neuropediatra a nuestros hijos si vemos algún tipo de conducta que de repente nos pueda llamar la atención, sea el lenguaje, sea cómo esté socializando, el aprendizaje, su conducta en general. Estaremos conversando en la próxima parte con el doctor Ángel Cermeño, neuropediatra. Lo pueden conseguir como Neuronas al Aire, como NeuroAngel Kids. Vamos a la pausa. Regresamos.